Bueno, pues buenas tardes o buenas noches ya. Un gusto en este día de Navidad. Pues estamos a punto de cerrar el año. Un año que ha sido fantástico, un año que hemos aprendido muchísimo, hemos puesto en práctica muchísimas cosas. Ha sido un año con montones de cosas. Pero sobre todo cómo hemos ido asimilando de una forma con paz, con tranquilidad, con sosiego, con esperanza y con una fe grande de que todo es para bien. Entonces yo soy Flora Cerván y hoy, pues siguiendo este hilo conductor que estamos haciendo desde lo abstracto a lo concreto, pues vamos a ver hoy una cosa importante que es ¿dónde nacen los sueños? Fijaros, uno dice, tienes que soñar, pero ¿dónde están los sueños? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso de soñar, verdad? Fijaros, los sueños nacen en el vacío. Esto parece así una incógnita grande. Pues no, vaya a ver lo fácil que es. Mirad, recordad que estamos trabajando sobre la parte científica de toda la enseñanza de los místicos de Oriente, de los grandes maestros de Oriente, la estamos desarrollando desde la parte científica de Occidente para demostrar que estos postulados, que esta enseñanza de Oriente es real. La ciencia de Occidente, con su trabajo, su descubrimiento, lo está manifestando que es real. Entonces, bueno, ya sabemos, recordando un poquito lo de antes, pues ya sabemos que los científicos empezaron a darse cuenta que ellos intervenían en la manera de cómo se comportaban las partículas. Bueno, pues todos habéis escuchado que existe una cámara de vacío. Es decir, nosotros en nuestro ambiente estamos rodeados de aire. En el aire hay muchas cosas. Lo mismo que los seres que viven en el agua están rodeados de agua y ellos no dicen, ¡uy, el agua! Estoy metido en agua. No, para ellos es su medio de vida. Nosotros estamos sumergidos en el aire y ninguno dice, ¡ay, el aire! ¡Ay, qué bien! No. Vivimos normal sin percibirnos de que estamos metidos en un medio de aire. Ese aire lo compone muchas partículas, sobre todo cuando tú ves un rayito de sol que entra por un sitio donde hay oscuridad, entra rayos de sol y ahí te ves cantidad de partículas en suspensión, con lo cual te das cuenta que en este mar de aire que vivimos hay miles de cosas ahí viviendo también con nosotros. Pues desde, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, montones de gases, ¿vale? Montones de partículas pequeñas de metales, de bacterias, de virus, de ácaros, está lleno, fijaros, nuestro mar de aire está lleno y ahí nos movemos nosotros y miramos y no vemos nada. Nuestros ojos no ven el aire y todas las cosas que hay ahí. Entonces, los científicos hicieron una cosa importante, fue una cámara de vacío, es decir, a esa cámara le sacaron el aire para que no tuviera nada, no había nada dentro. Esto, todos sabéis cuando dice, está envasado al vacío. ¿Qué han hecho? Sacarle el aire. No queda nada más que ese alimento. Bueno, pues la cámara de vacío, ¿qué hicieron? Sacarle el aire para que no hubiera nada. Y a ver qué pasaba. Entonces, fijaros, el punto 1 fue el descubrimiento que en el vacío
existen partículas muy pequeñas que vibran a altas velocidades. ¿Qué pasó? Que los científicos querían ver qué pasaba. Cuando ya no había aire, ¿qué pasaba? El vacío es vacío, no hay nada. Y de pronto observaron que había unas partículas que salían, vibraban y desaparecían. Y por otro lado, a otra partícula salía, desaparecía. Y otra salía, desaparecía. Vibraba a distintas velocidades. Y entonces dijeron, vamos a ver, si aquí no hay nada, si no existe nada, no hay aire, no hay nada, ¿de dónde salen estas partículas? Eureka, eso fue otro descubrimiento de la ciencia. Si no hay nada, ¿de dónde salen estas partículas que brillan, se mueven, vibran y desaparecen? Y otra, y otra, y otra, y otra. Si no hay nada, ¿de dónde salen? Ahí estamos dándonos cuenta que es cuando los científicos empiezan a decir, estamos estudiando y estamos cerca de Dios. Es decir, que en el aire existe todo eso que podemos ver, se puede comprobar, pero hay una cosa que no la podemos ver con nuestros ojos, que son las partículas de energía divina, tan sumamente pequeña que vibran, que salen, pero que no necesitan aire. Escúchame bien, no necesitan el aire, no necesitan el oxígeno, no necesitan los elementos para existir. Ellas existían antes que el aire, antes que el oxígeno, antes que el nitrógeno, antes que los elementos de la tabla periódica. Ellas ya existían. Este es el gran descubrimiento místico de los científicos de Occidente. De veras, esto cuando yo lo estaba estudiando se me estaba poniendo el vello de punta. ¿Por qué? Porque lo que quiero que veáis, el punto 2, es que nosotros vivimos sumergidos en un mar de partículas divinas que solo nuestras capacidades sensoriales detectan. Es decir, quiero que veáis como si os sumergiera en el agua, pero no somos conscientes que nosotros estamos sumergidos en un océano de aire que no se ve, pero que existen unas partículas tan sumamente pequeñas que, bueno, le están dando algún que otro, le están dando nombre, por darle nombre, pero que existen en el vacío, que existen en la nada, que ya traen una estructura, traen un orden cósmico, de donde parte toda la vida, todo cuanto existe. Estamos ahí. Y ¿sabéis una cosa? Nosotros estamos sumergidos por dentro y por fuera están esas partículas. ¿Podéis imaginar el milagro tan increíble que es que estamos sumergidos en las partículas que construyen toda la realidad del universo y nosotros estamos aquí sin ser conscientes? Entonces, fijaros que, ¿pero quién detecta esas partículas? El ser humano. El ser humano con sus capacidades sensoriales. A veces uno dice, tengo un pálpito. ¿Qué es un pálpito? ¿Qué es un pálpito? ¿Qué es? No sé, pero hoy tengo un pálpito, tengo una inquietud, tengo por ejemplo, una madre que su hijo está en la otra punta del mundo y de pronto siente que a mi hijo le ha pasado algo. No sé, he sentido cómo se ha comunicado tan rápido.
¿Cómo sabe ella, sin que nadie la avise por ningún medio, cómo sabe que a su hijo le ha pasado algo? Tengo un pálpito, he tenido un sueño, he tenido, no sé, tengo una sensación. Claro, ¿sabéis por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente, este traje que utiliza nuestra alma, que lo construye la divinidad para esta tierra, viene preparado con todos los elementos sensoriales, todo para detectar las partículas divinas. Entonces, a veces uno dice cosas, cualquier persona no necesita ser un erudito, cualquier persona humilde es capaz de percibir esas partículas y es capaz de soñar y es capaz de crear y es capaz de todo. No necesita tener una mente brillante de cualquier manera. Cualquier ser humano se conecta, es capaz de detectar. ¿Y cómo lo muestra? En un lenguaje corporal. Nosotros nos comunicamos a través de un lenguaje oral, pero esa es una parte mínima. La parte mayor es nuestro lenguaje corporal. Como nosotros pensamos, tenemos sentimientos, esos sentimientos los mostramos de forma corporal. Y cuando creamos esos pensamientos que crean los neuropéptidos, que ya lo hemos estudiado, fijaros qué pasa. Nosotros los proyectamos al ambiente. Los proyectamos al ambiente. Y esos neuropéptidos, depende de cómo sea nuestro pensamiento, hace que esas partículas nosotros se vayan juntando y vamos creando, gracias a nuestro pensamiento, vamos creando las partículas. No vamos creando, vamos utilizando esas partículas y las vamos creando realidad en nuestra forma de pensar. Por eso, fijaros lo importante que es qué estás pensando, cómo piensas, cómo te hablas, qué dices, porque estás sumergido en el mar de donde se crea la realidad, las partículas que están trabajando para construirse continuamente, desarrollando partículas más grandes, moléculas y todo lo que es la realidad. Entonces, ¿de dónde nacen los sueños? De las partículas que estamos en el vacío y que nosotros somos capaces de detectar. Con lo cual, en el punto 3, fijaros cuál es. Gracias a nuestra imaginación, a la creatividad que traemos, a nuestra visualización, a nuestra intención, cuando ponemos intención a las cosas, le ponemos emoción, a nuestra fe que ponemos. Hay gente, yo no creo en Dios, pero si no hace falta que crean en Dios. ¿Qué será para ti Dios? Hasta que descubres que Dios son partículas. ¡Partículas! Y nuestra fe podemos construir cualquier realidad que seamos capaces de soñar. Entonces, fijaros, nosotros, con lo que tenemos, con la partícula divina que estamos sumergidas dentro y fuera de nosotros, construimos nuestros sueños, construimos nuestra realidad. Y cada cosa que me va pasando, yo la he ido construyendo a lo largo de mi vida, a través de mi sueño, de mi manera de pensar, de mi manera de creer en mí, de mi manera de hablarme, de mi manera de todo. Entonces yo soy co-creadora de mi realidad. ¿Por qué? Porque las partículas
partículas, estoy sumergida en las partículas de donde la divinidad crea todo. Y yo esos elementos lo utilizo. Cuando lo utilizo de forma inconsciente y de forma negativa, después digo, ¿y cómo me pasa esto? ¿Y por qué me he enfermado? ¿Y por qué me he arruinado? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no tengo lo otro? Porque nos falta aprender. Ya no necesitamos, ay, esa filosofía, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen en Oriente, lo que dicen no sé qué, lo que dicen no sé cuánto. No, amigo. Es que somos nosotros los que estamos sumergidos en un vacío que está lleno de posibilidades de partículas, de energía, que es la que construye todo cuanto existe en el universo. Fijaros que los científicos han empezado a estudiar el vacío que está lleno. El vacío que está lleno, el vacío en la materia, el tiempo y el espacio. De ahí viene esto de la relatividad y todo esto. Entonces, fijaros, descubrieron que en un centímetro cúbico de vacío, existe tanto potencial energético superior a 1000 bombas atómicas. En un centímetro cúbico de vacío, de que no existe nada. Es decir, hay tanto potencial en ese centímetro cúbico como todo el potencial energético que hay en el universo. Por eso, cuando nosotros hablamos de el universo holográfico, quiere decir que lo que hay en una parte de ese todo es equivalente, idéntico a todo el todo. Fijaros qué increíble. A veces nuestra mente no lo puede pensar, todo esto, no, la verdad es que no nos llega a pensar, pero lo sentimos y lo creemos. Y trabajamos con la fe, con la imaginación, con las creencias, y la gente te dice, eso son tonterías, eso son chalaúras, eso no se puede demostrar. Absolutamente, ya lo están demostrando a lo largo del siglo pasado y de este siglo lo están demostrando los científicos. Así que ya no es momento de decir, lo creo, no lo creo, no, practícalo, sé consciente y empieza a construir tu realidad. Y veréis cómo funciona. Entonces, cuando Loli dice, voy a conseguir y a contactar 3 personas, lo hace. Y ahora, ¿el resultado es para mañana? No, ¿por qué? Pues porque cuando yo cojo esas partículas de energía divina, que es una semilla, y yo tengo que regar esas semillas como una semilla que yo pongo en mi tierra. Yo la tengo que regar, esa semilla que necesita sol y agua. ¿Veis? Entonces, y el alimento de la tierra. Cuando yo le doy eso, ¿qué movimiento se genera dentro de esa semilla para que nazca un árbol? ¿Qué potencial tiene esa semilla chiquitita? Entonces, las semillas que yo voy sembrando en mi cerebro, en mi conciencia, en mi mente, en mi alma, ¿con qué la riego? ¿Con qué pensamientos la riego? La riego con pensamientos, esto no va a salir, esto no da, esto yo no puedo, ay, con esto no puedo, con el otro no sé qué, no sé cuánto. Con un destructivo, con un lenguaje destructivo. ¿Qué creéis que va a pasar? La semilla
sigue desarrollándose. Ahora, el fruto que tú quieres que nazca, que salga de ahí, ¿va a ser un fruto bueno o un fruto que no te gusta? Entonces, ahora soy consciente, y cada vez tenemos que ser más conscientes, qué fruto, porque yo tengo la semilla y la estoy alimentando. Si yo la alimento continuamente con pensamientos negativos, el resultado va a ser negativo. Pero si yo la alimento con pensamientos positivos, pues que construye, que creo, que le pongo intención, que todo esto, y sobre todo en servicio a la vida, en servicio a la sociedad, ¿qué creéis que va a pasar? Después, cuando decimos, bueno, es que no sé si califico o no califico, no te preocupes. Tú haz el trabajo que de pronto te llaman, no sé qué. El universo se encarga de aglutinar, de hacer para que tú consigas eso que tú quieres y tus sueños se hagan realidad. ¿No os parece maravilloso esto? ¿De verdad? Aunque la ciencia lo está descubriendo y lo ha descubierto de pronto, es un milagro. Entonces, fijaros, hoy he puesto una cita de un científico que ha trabajado, un científico francés, que ha trabajado, es un físico cuántico, y él se llama David Bohm. Entonces, fijaros, este hombre es súper famoso, tiene libros y hace conferencias, y en fin, que en el mundo de la física son gente que tiene premios Nobel y todo esto. Fijaros lo que dice. Cada acción que nosotros hacemos, cada acción surge de una intención en el orden implícito. El orden, hay un orden implícito en el universo, una jerarquía de partículas, implícito. ¿Qué quiere decir? Dentro, donde no se ve. Hay un orden. Entonces, cada acción surge de una intención en el orden implícito, que ya está en el universo. La imaginación ya es la creación de la forma. La imaginación ya es la creación de la forma. ¿Qué estamos haciendo con nuestra imaginación? Creando la forma, la realidad. Ya contiene la intención y el germen de todos los movimientos necesarios para desarrollarla. Ya contiene la intención y el germen de los movimientos que tienen que hacer esas partículas en un orden implícito para desarrollarse. Y afecta al cuerpo y todo lo demás. De manera que al producirse la creación de esta manera, como yo la estoy creando desde dentro, desde ese orden, la creación de esa manera, desde los niveles más imperceptibles de esas partículas, del orden implícito del universo, los atraviesa hasta que se manifiesta en la realidad. Esto es como explica un científico, como explica un físico de la nueva física, cómo explica de dónde se desarrolla toda la realidad que nosotros tenemos, que existe en el universo, en todo el universo. Así lo explica ya un científico, algo místico, como ya hablan los científicos. Entonces, por eso el pensamiento positivo tiene tanto poder. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de las partículas imperceptibles del universo, del orden que trae el universo, porque viene en un orden implícito, un orden interior, atraviesa todo hasta manifestar la realidad. Con lo cual,
¿qué puedes tú crear? Empieza a creerte que tú puedes soñar, decir quiero esto, aquello. Empieza a desarrollarte. Todo cuanto tú puedas visualizar, eso lo vas a tener. Ahora, mira, ves que visualizas. Mira, ves que estás construyendo, mira, ves que es lo que quieres, porque uno dice, no, yo quiero esto, pero lo digo en un momento, el resto del día y de mi vida construyó otra cosa, con otros pensamientos, con otras maneras de hablar, con otras maneras de actuar, con otras maneras de sentir, y después digo, ay, yo quería esto, pero es que salió esto, no. Con lo que regaste, aquel orden implícito, a aquellas partículas imperceptibles, a aquella semilla, con eso lo que tú has regado, eso es lo que vas a tener. ¿Os dais cuenta? Y entonces, después de escuchar esto y de ver esto, entendemos, porque los occidentales necesitamos que nos expliquen las cosas de una manera científica, pero cuando lo explican así, cualquier postulado de cualquier maestro espiritual del Oriente, entiendes perfectamente lo que te está diciendo. Perfectamente. ¿Por qué? Porque ya la física cuántica, la física moderna, a través de científicos, de la mente de estos científicos, descubrieron del interés, de la inquietud y de la curiosidad, pero ¿esto qué es? ¿Esto que está apareciendo aquí qué es? Se encuentran cara a cara con la divinidad, se encuentra cara a cara con las partículas de lo que es la parte divina esencial que sostiene todo el universo y nuestra vida. Entonces, ¿cómo te vas a dejar? Es decir, la vida te sostiene. ¿No te das cuenta que te sostiene en un mar de partículas divinas? Cuando uno se deja, es cuando te pasan las cosas. La vida nunca te deja, es uno el que se deja. Así que a mí me parece que esto me da una esperanza, me da una capacidad de decir, está en mis manos, mi vida está en mis manos, cualquier cosa, yo puedo y trabajar con ellos y trabajar con la gente y darle esperanza y enseñarles esto. Entonces, chicos, tenemos un futuro. Si no escuchan la tele, ni lo que la gente dice, ni lo que la gente negativa y todo esto, ¿por qué? Porque eso influye en las partículas. Aléjate del negativo para que no influyan en tus partículas, porque inmediatamente nos contagiamos de la parte negativa, influimos en nuestras partículas y construimos una cosa distinta de lo que queremos. Así que, ¿qué os parece? Algo sensacional, algo magnífico, algo que es milagroso, que no es que es un milagro, pero un milagro del poder creador que tienen los seres humanos, que tenemos cada uno de nosotros. Así que yo espero haberos transmitido, haberos contado esta historia científica de lo que descubrieron. Imaginaros lo que sintieron estos científicos cuando descubrieron eso. Estoy cara a cara con Dios. Entonces imaginaros el sentir de estos seres humanos que lo han ido transmitiendo. Y cada vez está más en boca de la alma de los seres humanos que han despertado a la conciencia. Estamos despertando a la conciencia. Estamos despertando, abriendo los ojos a una nueva realidad, mirar las cosas de otra manera. Entonces, siente que estás sumergido en partículas divinas, creadoras, que están dispuestas a crear la realidad que tú y yo queramos. De ahí nacen los sueños.
¿De dónde nacen? De ahí, del vacío que está lleno de partículas divinas dispuestas a generar semillas que generen frutos. Y esos frutos son tus sueños, son mis sueños. Así que yo te deseo que cierres este año con muchos sueños, trabajando muchísimo, conscientemente con tus partículas que te rodean por dentro y por fuera. Así que Flora Cerván, un gusto. Ha sido un año 2000, la semana que viene cerramos 2022, un año realmente productivo en la que hemos desarrollado un montón nuestra conciencia. Y esto hay que compartirlo a otros, no nos podemos quedar con esto. Así que nos vemos la semana que viene para cerrar ya el año 2022, que se va a hacer fantástico.